Buenos días, mucho gusto. Aquí les habla Hugo Arriaga de Guatemala, soy endurólogo y pues me pidieron que les pudiera presentar el tema manejo de la vejiga hiperactiva, alternativas de tratamiento. Voy a tratar de ser breve y tenerlo más conciso, preciso para la charla. Creo que sí me escuchan, ¿no? Gracias. Muy bien, perdón. Para hacer un breve repaso, las definiciones, urgencia es el deseo súbito de micción, que es difícil de diferir, esto es por la Sociedad Internacional de Continencia, o el impulso fuerte y súbito a la micción. La frecuencia son aquellas más de 8 micciones que se presentan en 24 horas. Nocturia es levantarse 2 o más veces al orinar en horas de sueño, y la incontinencia es aquella pérdida involuntaria de orina. ¿Qué es lo que sucede? Pues tiene que haber un balance en la fase de almacenamiento, donde se dan los síntomas irritativos, y la fase de vaciamiento, que es donde a veces se presentan los síntomas obstructivos, por ejemplo, por hiperplasia. ¿Qué puede causar la urgencia y la incapacidad para detener esta contractibilidad del detrusor? Pues pueden haber cistitis bacteriana, que es lo más frecuente, pero también pueden haber causas no bacterianas, como puede haber una obstrucción vesical por prolapsos de órganos pélvicos, divertículos, hiperplasia, etcétera, postquirúrgicos, sobre todo en la cirugía de incontinencia, tumores vesicales o cuerpos extraños como cálculos vesicales. Hay también un gran porcentaje que son por etiología neurogénica, como enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, lesión de la médula espinal, mielodisplasia, mielitis transversa, accidentes cerebrovasculares, a veces la ansiedad, aunque no se ha definido bien esta circunstancia. Podemos ver como, por ejemplo, en la cistitis intersticial, que hacemos el diagnóstico en parte endoscópico, pudiera ser una causa de una vejiga hiperactiva. Tumores, sobre todo por la cercanía en el trígono, que desencadena la irritabilidad de la mucosa vesical. Cicatrices, sobre todo por cirugía pélvica, cuando hay puntos de sutura que eventualmente traspasan toda la pared de la vejiga y dejan un sitio que puede ser el origen de la contractilidad. Y recordemos que todo esto tiene que estar relacionado con el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, en el cual influye mucho y su coordinación con el nervio pudendo para la adecuada relajación y sinergia entre la contractilidad vesical y la liberación de la tensión del esfínter interno y también externo por medio de la conciencia. Al final, la definición de la International Continence Society dice que la urgencia urinaria generalmente está acompañada de frecuencia y nicturia, con o sin continencia urinaria de urgencia, pero en ausencia de una infección del tracto urinario u otra patología obvia. La vejiga hiperactiva puede tener sus síntomas de almacenamiento o de llenado, que puede ser urgencia miccional, incremento de la frecuencia urinaria, incontinencia y nocturia. La vejiga hiperactiva se puede relacionar tanto con una incontinencia urinaria de urgencia, que es su causa, o una incontinencia urinaria de esfuerzo, y puede haber una interacción de las dos incontinencias, y por lo tanto es importante hacer un estudio diagnóstico que defina qué tipo de incontinencia se está presentando, porque generalmente puede estar asociada a una vejiga hiperactiva. ¿Qué puede causar la vejiga hiperactiva? Pues tienen bastantes teorías, y sobre todo se han definido 4 causas, de los cuales está la neurogénica, que es una disminución de la inhibición suprapontínea de los reflejos de micción. Puede haber una causa miogénica, que es una desnervación neurológica parcial del músculo liso vesical por aumento de las presiones intravesicales. Liberación en una mayor cantidad de acetilcolina durante la distensibilidad de la vejiga, y fuga de acetilcolina en las fibras eferentes, que son causadas eventualmente por lesiones, y esto causa microcontracciones del músculo liso que posteriormente se extienden en todo el detrusor. Hay varias teorías, por ejemplo la teoría miogénica, en la cual se cree que hipoxia y algunos otros estimulantes a nivel de la mucosa, que llega posteriormente a estimular los miocitos, pueden generar excitabilidad del detrusor y propagación extracelular de los impulsos excitatorios.
También está la causa del urotelio, en la cual hay una estimulación específica en el urotelio que va a estimular las fibras eferentes donde están los receptores muscarínicos, y esto va a generar la liberación temprana de acetilcolina, y esto se da mucho con la cistitis intersticial. Puede haber problemas inmunológicos como en el síndrome de Sjögren, en el cual hay una alteración a nivel de la liberación de los anticuerpos, y esto puede generar la hipercontractibilidad de la vejiga. Se sabe que es bastante frecuente. En Estados Unidos puede llegar a tener una prevalencia casi el 17% en mujeres, 16% en hombres, con síntomas de frecuencia que se presentan en el 85% de los pacientes, así como la urgencia y la incontinencia bastante frecuentes. En Latinoamérica hay estudios en México, en series grandes, que también tienen una prevalencia que se aproxima al 20%, y es más frecuente cada vez que la mujer avanza en edad, siendo tan alta como el 80%, sobre todo en mujeres que están en algún tipo de asilos o recluidas en alguna institución. Y siempre tenemos que recordar el mecanismo neurológico, porque los reflejos que se producen tanto a nivel local como a nivel externo, sobre todo del pudendo, van a ocasionar que tanto el simpático como parasimpático tengan una interacción a nivel sacro, a nivel lumbar medio o a nivel pontino, en el cual se van a dar los diferentes niveles del control del reflejo. ¿Cómo diagnosticamos una vejiga hiperactiva? Hacemos siempre un ultrasonido para determinar orina residual y descartar que no sea una causa obstructiva. Podemos apoyarnos de una uroflujometría que nos puede inducir a determinar si es una causa del detrusor, o el estudio más efectivo es la urodinamia, porque nos hace determinar tanto a nivel del esfínter como a nivel del detrusor la probable causa de la hipercontractibilidad. En el ultrasonido vemos el residuo, y en la flujometría podemos determinar si hay un cuadro obstructivo o si eventualmente pudiera haber una contractibilidad de la vejiga de forma intermitente, que nos haga tener la apreciación que pudiera ser de origen vesical, como en estos casos, o la urodinamia, que es el gol estándar. Nos podemos apoyar de una video urodinamia, en el cual nos apoyamos con fluoroscopía y medio contraste, sobre todo para poder determinar la abertura del cuello vesical y su adecuado vaciamiento. ¿Qué tratamientos tenemos? Primero tenemos que probar la terapia conductual, es la más práctica y económica. Posteriormente pasamos a las terapias farmacológicas, y hay nuevas terapias de las cuales se hablará brevemente. Hay un pequeño mnemotécnico en el cual podemos tener un flujo para poder determinar el tratamiento. Primero evaluamos la terapia conductual, posteriormente el tratamiento farmacológico, en donde vemos antimuscarínicos y beta-3 agonistas. Posteriormente vemos ya las terapias un poco más invasivas, empezamos como la estimulación tibial posterior, la estimulación sacra, y previamente hemos intentado con las inyecciones de toxina botulínica. Y por último ya viene la cirugía, en la cual hay un aumento del tamaño de la capacidad vesical para disminuir las altas presiones vesicales. La terapia conductual es una terapia muy práctica, en la cual la idea es cambiar los hábitos para mejorar el llenado y el almacenamiento de la orina. ¿Qué podemos hacer? Ajustar la ingesta de líquidos, evitar irritantes. En la ingesta de líquidos podemos probar la ingesta paulatina, no de un solo, para disminuir la velocidad del llenado de la vejiga. Sabemos que de 15 a 25 milímetros por minuto es la velocidad que se debe de llenar la vejiga sin estimular su distensibilidad. Y cuando uno toma un vaso de agua en una forma abrupta, pues igual va a ser el llenado, posiblemente llegue a 35, 45, 50 milímetros por minuto, y esto produce una distensibilidad más rápida, y esto produce la estimulación de la sensibilidad eferente y su reflejo para producir una contractibilidad del todo el detrusor. Podemos tratar de que las micciones sean programadas con horarios. Se le puede indicar a los pacientes hacer ejercicios pélvicos, ya que esto bloquea el reflejo a nivel sacro. Podemos intentar
que el paciente haga micciones retardadas, ignorando el deseo de urgencia, regularizando el vaciamiento intestinal, porque problemas intestinales están también de la mano con una vejiga hiperactiva. Y por último, intentar la biorretroalimentación o la electroestimulación con terapias de piso pélvico, que en un porcentaje importante pueden tener resolución y sobre todo enseñar a los pacientes a tener un control por medio del reflejo de su hiperactividad. Este es un diario miccional que se puede utilizar, es bastante práctico y nos da la información de qué tanto líquido se está tomando el paciente, a qué horas orina y cuánto es el volumen miccional para poderles irle modulando estas terapias conductuales. Es una herramienta muy útil que todos podemos utilizar. Ya la terapia farmacológica está orientada hacia dónde vamos a tratar de controlar la hiperactividad. Está a nivel del músculo liso vesical, de los nervios eferentes, de los aferentes y del sistema nervioso central. Actualmente podemos controlar el músculo liso, los nervios eferentes y el sistema nervioso central, pero los nervios eferentes todavía no se tiene una terapia bien definida. Dentro de la terapia del músculo liso están los antimuscarínicos, que es el grupo farmacológico más grande, y dentro están los anticolinérgicos, los cuales pueden disminuir en un 70-80% los síntomas de urgencia. Todos sabemos que en el músculo liso tenemos la presencia de los receptores M2 y M3 que van a producir la contractibilidad del detrusor. Sobre todo los M3, que son los que más frecuentemente están en la vejiga y relacionados con la contractibilidad del detrusor. La sensibilidad de los receptores está aumentada cuando hay vejiga hiperactiva y los M2 y M3 están muy relacionados con esta interacción con los receptores. Sin embargo, los M3 son los principales mediadores en la contracción que va a producir la vejiga hiperactiva. Entonces, la terapia farmacológica debe ir a la mejor concentración en este tipo de receptores para un mejor control de la hiperactividad. ¿Y qué es lo que sucede? Los antimuscarínicos lo que hacen es que van a bloquear el efecto de la acetilcolina específicamente con su receptor para evitar la estimulación del músculo liso del detrusor, como lo podemos ver en este esquema. Hay un bloqueo directo para que el músculo liso no ejecute su contractibilidad. Y como mencionaba, están todos los receptores a nivel de varias partes del cuerpo y es importante conocerlos porque así también sabremos qué tantos efectos secundarios vamos a tener dependiendo del anticolinérgico que utilicemos. Por eso es importante saber dónde actúan los anticolinérgicos para saber el grado de sus efectos secundarios. Y sobre todo, conocer que pueden haber estimulación en los M1 a nivel de corteza cerebral, porque puede haber un paso en la barrera hematoencefálica de estos medicamentos y producir efectos secundarios a largo plazo. ¿Y qué podemos encontrar? Pues sequedad bucal, constipación, visión borrosa, pero eventualmente deterioro cognitivo y somnolencia, con, en algunos casos, pérdida de memoria, que deben ser importantes porque esto puede ocasionar eventualmente un daño crónico al sistema nervioso central. ¿Qué antimuscarínicos están aprobados por FDA? Dalfenacina, oxybutinina, solifenacina, tolterodina, trospium, y en Europa que se tiene propiverin. Estos han tenido un grado de evidencia alto, y llegan a reducir el 70-80% de los casos de los cuadros de urgencia. La frecuencia es un poco menos, pero logran mejorar el volumen miccional para disminuir esa irritabilidad del detrusor. ¿Qué contraindicaciones absolutas tenemos en los antimuscarínicos? Aquellos pacientes que tienen retenciones muy importantes, glaucoma de ángulo estrecho, que es importante porque pueden causar una ceguera, miastenias graves, colitis ulcerativa y megacolon tóxico son contraindicaciones absolutas. Este es un análisis que acaba de salir en el 2020. Se hicieron 124,000 pacientes en doble ciego y se evaluó los efectos secundarios de los anticolinérgicos. Y todos son variables en base a su estimulación del receptor específico donde más tienen afinidad. Y entonces hay una evaluación de todos los anticolinérgicos con sus efectos secundarios. Pero es importante evaluar que a nivel de Estados Unidos los médicos generales siguen recetando oxybutinina en una alta frecuencia
Y esto ha llevado a un análisis de esta molécula, encontrando que se tiene perdón, un alta paso de la barrera hematoencefálica por la oxibutinina, generando altos incidencia de problemas a nivel del sistema nervioso central. Pero lo que más he encontrado son efectos a largo plazo en la memoria y en unos pocos casos presencia de Alzheimer. Por lo tanto, ahora la FDA está evaluando el uso de oxibutinina en pacientes mayores de 50 años que puedan tener riesgos de lesiones a nivel del sistema nervioso central. Y por lo tanto, hay que buscar medicamentos que sean más específicos como el M3, y hemos visto que de los más específicos se tiene la darifenacina, que tiene la ventaja que no cruza la barrera hematoencefálica. La afinidad que tiene la darifenacina sobre otros es 10 veces mayor, y esto la hace bastante selectivo en el uso de vejiga hiperactiva en adultos mayores. En cambios de frecuencia, todos tienen una variabilidad importante, y en cuestiones de efectos secundarios, sobre todo a nivel del sistema digestivo, la darifenacina se ha identificado que tiene menos efectos en estos órganos. Por lo tanto, la darifenacina se ha demostrado que, a pesar de que puede haber algunos efectos gastrointestinales que no son tan frecuentes, tiene un poco paso por la barrera hematoencefálica, y esto no afecta la función cognitiva en todos los grupos evaluados. Por lo tanto, es diría yo, el fármaco de elección, sobre todo si se va a dar tratamientos a largo plazo, más de 5 años, y lo más importante, en pacientes arriba de 50 años, porque no deteriora el estado cognitivo y sobre todo no altera la memoria en los pacientes de este grupo. Se pueden usar dosis de 7.5 miligramos y se puede escalar a 15 miligramos, y esto no afecta los efectos secundarios, sobre todo de boca seca, o aumenta la incidencia de constipación, donde sí se produce un cierto porcentaje. No hay lesiones a nivel hepático y no necesita ajustes a nivel tanto renal como en la dosis por su metabolismo hepático. Cuando hacemos un análisis de cómo se mejoran los efectos específicos de los síntomas, podemos ver que todos tienen una gran variabilidad. Unos actúan mucho más rápido, como la solifenacina, que otros, pero al final van a producir un porcentaje en sus efectos sobre, por ejemplo, en este caso, incontinencia, urgencia. La urgencia es variable, unos más que otros, y en las mejores del número de micciones en comparación con solifenacina, todos tienen un parámetro muy similar, al igual que la incontinencia, unos pueden ser más que otros, o boca seca como efectos secundarios en comparación con la solifenacina, y el estreñimiento pues es también variable. Y esto, al final el mensaje es, muchos tendrán que ser específicamente en base a los efectos secundarios que más presenten, para ir ajustando dosis y medicamentos específicos. En el tiempo que se actúa para resolver los síntomas, y sobre todo en un paciente que quiera resolver muchos síntomas, por ejemplo, un paciente postoperado de una RTU, o que tenga un efecto que esté afectándole su calidad de vida, por ejemplo, en el trabajo, aquí podemos ver el tiempo que actúan los anticolinérgicos. El más efectivo, el más pronto, es la solifenacina. La darifenacina tiene un tiempo promedio, y importante, el miraviron, que es el beta-3 agonista, es uno de los que más se tarda en iniciar su actividad. ¿Qué efectos puede tener los antimuscarínicos a nivel del sistema nervioso central? Puede haber un depósito de placas amiloides, sobre todo si estimulan los M1 y M2, y esto puede ser crucial en pacientes que tienen problemas neurológicos como enfermedad de Parkinson. Por lo mismo, hay que recordar cuáles son los que pueden hacer el paso a nivel de la barrera hematoencefálica. Y este es el artículo, perdón, que les mencionaba. El anterior solo describía mejor los efectos secundarios, pero este es el artículo que salió en el JAMA de Internal Medicine, en el cual se valoraron 284,000 pacientes, de los cuales 179,000 eran mujeres, y se trató de determinar
cuáles podrían inducir a una demencia por la exposición prolongada de estos anticolinérgicos. Y se determinó que aquellos que tuvieran 1.5 o más de frecuencias en la presentación de estos efectos pudieran ser peligrosos. Y entonces se evaluaron a la mayoría de anticolinérgicos. Y como les mencionaba, el que más tiene efectos importantes a lo largo de la prescripción, sobre todo mayor de 5 años, es la oxybutinina. Vamos a hablar rápidamente del agonista beta 3. El agonista beta 3 es un agonista que al hacer su estimulación produce una relajación del músculo detrusor. Es muy efectivo para controlar la vejiga hiperactiva. Sin embargo, hay que considerar que puede subir la presión en todos los pacientes en 1 milímetro de mercurio. Y pacientes que tienen hipertensión arterial lo puede sufrir entre el 7 al 11%. También produce otros efectos cardiovasculares y como podemos ver en este estudio más amplio, la hipertensión es su efecto secundario más importante. Y por último vamos a pasar a los tratamientos más complejos. El Botox es el siguiente paso si fallan los tratamientos farmacológicos, inhibe la exocitosis de las vesículas sinápticas, inhibiendo la liberación de acetilcolina, y es bastante efectivo, disminuyendo hasta el 75% de los casos durante 6 a 9 meses la vejiga hiperactiva. Obviamente está contraindicado si hay algún problema inflamatorio, como una infección urinaria, pero es bastante efectivo, y el único inconveniente es que hay que estar haciendo nuevas aplicaciones entre 6 a 9 meses. Eventualmente, hay un efecto secundario que puede ser la retención aguda de orina, y que si se presenta puede durar el tiempo que esté la toxina botulínica en el músculo detrusor, o sea, los 6 o 9 meses, y esto hay que avisárselo a los pacientes. Está la neuromodulación, la cual es una implantación quirúrgica de un dispositivo electrónico que estimula los nervios sacros entre S2 y S4 y modulan por medio de la estimulación simpática tanto el esfínter, el músculo detrusor y los músculos del piso pélvico. Y también está la estimulación del nervio tibial posterior. Aquí está la estimulación sacra. Se hace por medio de fluoroscopía, se identifican los forámenes sacros y se hace una punción con aguja, la cual se va estimulando al paciente consciente de las contractibilidades de la vejiga, y posteriormente se hace una prueba, la cual se deja una semana. El instrumento se agrega un aparato que es como marcapasos, y ahí se va regulando. Está la estimulación tibial posterior, que es más práctica, es más ambulatoria. Y por último, si esto no funciona, está la cistoplastia de aumento, que ya se está intentando hacer de forma laparoscópica, en el cual mejora hasta un 70% aquellos pacientes que han tenido una mala respuesta a todas las terapias anteriores antes mencionadas. Con esto termino, espero no haberme pasado en el tiempo. Es importante hacer un fenotipo de la característica de los síntomas para poder ir directamente al tratamiento hacia dónde está más orientado. Si puede haber un problema específico miogénico, pues todas las terapias que hemos identificado, puede haber problemas gastrointestinales que tiene que ir más orientado la terapia hacia el problema intestinal, problemas emocionales o problemas espinales, y que esto conllevará a una evaluación específica del órgano donde está la interacción. Muchas gracias. Estos son mis accesos a redes sociales por si tienen alguna pregunta o preguntas que se tengan en el punto. Agradecemos al doctor por su excelente presentación. Pasamos a lo que es la sesión de preguntas en este momento, o inquietudes o comentarios. Pregunta, comentario. Doctor, tengo una paciente que me tiene un poco confundido, a ver si usted me ayuda a aclarar el tema. Es una paciente que viene por incontinencia de esfuerzo, solo con los ejercicios. Es decir, que ella cuando salta o corre, tiene pequeñas fugas. Yo le realizo una urodinamia y en la flujometría
de inicio, me da una retención de más de 100, casi 150. Pero resulta que cuando le hago la urodinamia completa, no encuentro fuga y el vaciamiento de la flujometría me da normal. Entonces ahí tengo un poco de confusión realmente de lo que está pasando, porque no encontré fuga, habiéndole puesto unos 400 cc de líquido. Entonces quiero que usted me ayude a aclarar un poquito este caso. Sí, gracias. Hay ciertos pacientes, y no se documentó vejiga hiperactiva en la urodinamia, no hubo contracciones involuntarias. No, doctor, no hubo contracciones no inhibidas. No la tuvo. Ok. Posiblemente lo que tiene es una mala relajación del esfínter, y esto está actuando más a nivel del sistema nervioso central. Yo sí he visto pacientes que le hemos hecho urodinamias y son variables la respuesta, no es una respuesta de un patrón que se repite, sino que eventualmente cuando el paciente se estresa, no logra vaciar bien y tiene retención urinaria. Pareciera que por la retención que le presentó en la flujometría es una incontinencia por rebosamiento, posiblemente vejiga llena al hacer ejercicio, tiene estas fugas de orina, o eventualmente tiene un mal control por una mala control del sistema pontino, y eso generalmente lo controla en estado de vigilia. O sea, me imagino que no tiene incontinencia nocturna, ella no se le sale en la noche. Y esto lo he visto yo en pacientes que tienen problemas de ansiedad y una mala relajación de esfínter porque ellos han hecho una hipertrofia del esfínter al tener mucho tiempo contraído por problemas de ansiedad o de estrés. Si la urodinamia no da ninguna evidencia de un problema hiperactivo o de mal vaciamiento por una retención, esto generalmente es en un ambiente controlado donde el paciente está en las mismas circunstancias, y posiblemente en un ambiente diferente es que tiene esta situación. Ahora he estado leyendo que hace como un mes ya se logró tener el dispositivo intravesical que va a transmitir vía Bluetooth la señal a un dispositivo que pueden tener en la cintura, y entonces se van a hacer urodinamias de 24 horas como los Holter, y entonces esto nos va a demostrar que la paciente posiblemente va a estar reteniendo orina en diferentes momentos del día y puede estar relacionado con un problema del sistema nervioso central, no necesariamente del detrusor, y nos va a ayudar en estos casos donde nos quedamos todavía sin un dato claro de dónde se produce la incontinencia. Posiblemente en el caso de su paciente sea del sistema nervioso central. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias por su atención. Muy buenos días, gracias a todos. Continuando con nuestras actividades, nos corresponde presentar al siguiente conferencista, que es el doctor Juan Carlos Barrientos, de República Dominicana, con el tema Cuidados específicos para embarazos críticos. Perdón, que se me quedó el currículum. El doctor Barrientos es doctorado en Ciencias de la Salud con subespecialidad en obstetricia crítica de la Universidad de Panamá, Caja del Seguro Social en la ciudad de Panamá. Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Ginecología y Obstetricia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Hospital General de San Juan de Dios, Ciudad de Guatemala.
fundador y jefe de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica, Intensivo Obstétrico, Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General San Juan de Dios. Es jefe de obstetricia crítica en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de San Juan de Dios. Con nosotros y ustedes, el doctor Barrientos. Bueno, buenos días a todos. Agradezco por la invitación. Y bueno, entrando en materia, vamos a hablar un poquito de algunos problemas en la mujer embarazada que al final de cuentas generan mucha morbimortalidad materna. Me voy a referir a tres muy puntualmente, de una forma general, que básicamente es sepsis, preeclampsia y parto pretérmino. Es importante siempre comprender la fisiología materna porque eso hace que nuestra paciente obstétrica sea especial y por ende también mucho más vulnerable cuando tiene complicaciones agudas, independientemente de la que sea. Y es importante reconocer varios elementos. Uno de ellos es que la paciente embarazada, la paciente obstétrica de por sí, es vía aérea difícil, producto de sus cambios fisiológicos que le permiten adaptarse a un embarazo y conllevarlo de una manera adecuada. Sin embargo, cuando existe algún elemento o alguna circunstancia, estas pacientes no tienen reserva. Por eso es importante resaltar esto, porque son más susceptibles, por ejemplo, a broncoaspirar. Normalmente tienen menor capacidad residual funcional a nivel pulmonar y eso genera que no toleren la hipoxia. Además, para brindarle la oxigenación del feto, porque es a través de gradientes, la paciente tiene que lavar más CO2 y eso obviamente le genera que las hipoxias sean mortales precisamente cuando no se interviene a tiempo. Otra cosa importante desde el punto de vista de buffer, las pacientes embarazadas no tienen buffer, no compensan. El buffer intracelular más importante, que es la hemoglobina, disminuye por un proceso hemodilutivo, tiene menor capacidad de acarreo de oxígeno, el CO2 ya hablamos que disminuye y para compensar eso el riñón bota bicarbonato. Por lo tanto, normalmente esas pacientes, insisto, se complican mucho y el mensaje es que la detección oportuna y la intervención temprana en la paciente obstétrica es lo que al final de cuentas mejora los resultados desde el punto de vista de morbimortalidad. Entrando en un tema que básicamente es la tercera causa de muerte en el mundo desde el punto de vista materna, la sepsis es una condición que debe catalogarse como una emergencia. La definición está ahí y básicamente la característica más importante a resaltar es que es la presencia de una disfunción de órganos, es decir, que cuando esa paciente empieza a tener cambios a nivel renal, en su función renal, empieza a tener deterioro de su estado de alerta, por ejemplo, o empieza a manifestar procesos de hipotensión, por ejemplo, por un proceso de coramnionitis o por un proceso de infecciones urinarias complicadas, normalmente se tiene que hacer el diagnóstico y obviamente intervenir rápidamente, porque estas pacientes son mucho más susceptibles a presentar un choque séptico. Y el problema es que el choque séptico es difícil en la paciente embarazada porque normalmente disminuye su presión fisiológicamente hablando. Y la sepsis es un estado en el cual se botan las resistencias, ¿no? Y eso le genera más hipotensión. Por lo tanto, cuando uno compara la fisiología normal de la paciente obstétrica con los cambios que se generan desde el punto de vista de una paciente con sepsis, son muy, muy similares. Por eso es importante identificarlas y generar un análisis adecuado de esos pequeños cambios que van presentando en función al conocimiento claro de esa fisiología materna. Claramente, debido a que son problemas, se han creado definiciones específicamente para la población. El problema es que son muy generales y se dan cuenta, básicamente, nos ponen el concepto de la disfunción de órgano dentro de una etapa, ¿no? Que es básicamente el proceso de gestación, parto, posparto e incluso aborto. El mensaje es el siguiente, y es que sepsis es una emergencia y debe tratarse como tal. ¿Por qué? Porque normalmente la predisposición, por ejemplo, cuando existen factores de riesgo, ya sean inherentes propiamente a la mujer o
relacionados directamente desde el punto de vista de la gestación y nos retrasamos en el diagnóstico y la intervención, normalmente esas pacientes tienden a tener peor pronóstico. Entonces, el establecimiento de los elementos de intervenciones que pueden mejorar resultados de una forma estandarizada y sistematizada se basa en el reconocimiento temprano, es decir, establecer herramientas de detección temprana en esa paciente que está hospitalizada o no digamos desde el punto de vista de las que llegan a la emergencia y actuar de forma oportuna. El segundo elemento es moverse rápido, es el tiempo, y es que en efecto el retraso, insisto, en el diagnóstico y el tratamiento aumenta la mortalidad en estas pacientes. Por lo tanto, es importante intervenir como una emergencia, reanimando a la paciente y obviamente interviniendo desde el punto de vista de la aplicabilidad de antibióticos o, en nuestro caso, por ejemplo, cuando son pacientes con, por ejemplo, aborto séptico, erradicar el foco. Muchas veces retrasamos las intervenciones por darle tiempo y normalmente esas pacientes se deterioran muy rápido y termina cobrándole la vida. Y el otro es obviamente anticiparse eventos, es decir, generar estrategias desde el punto de vista preventivo. A su lado izquierdo ven este bundle que básicamente es lo que divulgamos a nivel internacional desde el punto de vista de las estrategias que se deben de realizar. Nomás la paciente se le diagnostica el problema de sepsis porque es lo que al final de cuentas ha venido a reducir la mortalidad en ellas. Por cada hora que se retrase el diagnóstico desde el punto de vista de reconocer el proceso de sepsis, se aumenta la mortalidad 8% cada hora, es decir, el tiempo en esta población es vida. Por lo tanto, es importante, como les decía, seguir una ruta estandarizada en el abordaje de estas pacientes. Siempre mantener la alta sospecha de sepsis en la población de riesgo. Implementar herramientas de detección, es decir, estar generando evaluación constante de estas pacientes y obviamente no justificar con los cambios fisiológicos precisamente que exista o identificar un problema. Implementar esos bundles que a veces les llaman hora de oro, investigar a fondo la causa desde el punto de vista de la etiología, conocer cuál es su casuística desde el punto de vista de los agentes infecciosos, porque eso le va a permitir orientar o dirigir de una forma más adecuada los antibióticos y reanimar de forma adecuada también desde el punto de vista de las pacientes que ya entran en un proceso de shock. Trasladarlas a unidades donde se encuentre un monitoreo mucho más estrecho con la paciente y obviamente estabilizar a la misma. El segundo elemento desde el punto de vista que genera hoy en día mayor mortalidad materna y es la primera causa en el mundo, ya superó a la hemorragia, es la preeclampsia. No voy a entrarme en fisiopatología, sabemos que su génesis es múltiple. Se cree la teoría de la implantación incompleta del trofoblasto hacia las arterias espirales. Sin embargo, es importante identificar dos elementos. Uno, la fase preclínica, porque sabemos que es una entidad que básicamente inicia, valga la redundancia, desde el principio de la gestación y la podemos incluso hasta predecir o identificar de una forma muy temprana como el primer trimestre. Y la fase clínica, que es cuando ya la paciente va a manifestar, o el feto, desde el punto de vista de un proceso restrictivo, elementos sistémicos de una disfunción de órgano, porque al final de cuentas la preeclampsia es eso, es un síndrome de hipoperfusión que genera alteraciones sistémicas. Por lo tanto, la identificación y la categorización de las pacientes es importante, porque existen hoy estrategias desde el punto de vista preventivo en las pacientes que son de muy alto riesgo para desarrollar preeclampsia temprana, que por definición son aquellas que la van a desarrollar antes de las 34 semanas. Claramente la tardía todavía no tiene un elemento que pudiera generar una prevención desde ese punto de vista, y es importante mencionar que la toma de presión arterial debe de hacerse de una forma adecuada. Muchas veces tomamos la presión de una forma en la cual la paciente no cumple con los criterios y las condiciones, y eso nos genera que a veces no identifiquemos correctamente el problema. Incluso existen marcas establecidas donde se ha hecho el análisis en población obstétrica en el cual la paciente puede llevar su monitoreo ambulatorio y esas son las marcas como tal. Importante recalcar, y muy probablemente es importante decirlo,
que la clasificación de preeclampsia debería cambiar porque vamos muy retrasados, incluso comparado con las guías de hipertensión del paciente adulto. Y es que en ninguna etapa de la gestación se justifica una presión más allá de 130/80, y eso no es nada nuevo, porque el corte de 140/90 es muy tardío, y eso obviamente nos permite identificar, pero de forma tardía, las complicaciones de la misma, y obviamente va a tener peores resultados desde el punto de vista perinatal. Por lo tanto, la predicción es importante porque nos permite anticiparnos a un evento y obviamente intervenir desde el punto de vista de la aplicabilidad de la aspirina, ¿no? Porque al final de cuentas la aspirina en el estudio de ASPRE demostró que disminuye la incidencia. Ahora bien, no es que evite la preeclampsia, porque no es el santo grial, si no, no existiría la misma. Lo que hace la aspirina al final de cuentas es postergar el problema, y eso nos da una ventana de oportunidad para tener mejores resultados perinatales. La forma en que se puede establecer, hay dos corrientes. La americana lo puede generar a través de los factores de riesgo o las morbilidades propias de la mujer, como por ejemplo si tiene una condición específica, lupus, diabetes, enfermedad renal o hipertensión, es una candidata para iniciar la aspirina desde muy temprano, como a partir de las 12 semanas, o si tiene dos o más de estos factores de riesgo moderado, que pueden ser, por ejemplo, obesidad y edades extremas. Recuérdense que la aspirina lo que va a reducir es la preeclampsia temprana, debajo de 34-37 semanas. En la de a término, su resultado realmente no es tan favorable, pero sin embargo es una estrategia desde el punto de vista de categorizar a la paciente de alto riesgo desde una etapa inicial como el primer trimestre, que lo puede hacer a través de factores de riesgo, Doppler de arterias uterinas, obviamente la toma de presión arterial desde el punto de vista de factores biofísicos, y los biomarcadores, ¿no?, que al final de cuentas no están disponibles en todos los lugares, y por eso es que la FIGO estableció un esquema de 2 fases para la categorización, que es básicamente ¿no?, en la cual inicialmente usted, a través de estos 2 elementos, que son factores biofísicos y factores de riesgo materno, establece un riesgo en la paciente. Entonces esa paciente puede ir de contingencia a pruebas que básicamente generan más costos, como lo es el Doppler de arterias uterinas y elementos o biomarcadores séricos para poder predecir el riesgo, y obviamente la integración de esos elementos le va a permitir, si está arriba de 1 en 100, es decir, 1 en 80, 1 en 60, establecer la estrategia y la aplicación de aspirina. Ahora, la dosis, ¿no?, porque siempre es un tema de controversia. La dosis va desde 81 hasta 162 miligramos. Básicamente la recomendación es dar la aspirina en función a la corriente o la evidencia que usted mejor considere, es decir, va a depender del punto de vista del protocolo que se establezca en su centro o en su práctica particular. Lo que sí es importante es que parece haber resistencia a menores dosis, ¿verdad? Por lo tanto, parece ser que dosis intermedias de 100 miligramos parecen ser más razonables desde el punto de vista de su aplicación y desde el punto de vista de factores de riesgo. Otra cosa importante es el horario. Se ha establecido que se benefician más darlas de noche, es decir, al momento de ir a intervenir, precisamente bajo la justificación que reduce aparentemente la impedancia del sistema vascular a nivel útero-placentario. Luego del screening está el diagnóstico, y como les mencionaba, todavía seguimos con 140 y o 90 de presión arterial, que viene siendo un rango muy alto para poder diagnosticar el problema, pero es lo que hay. Lo que sí es que deben ser 2 tomas apartadas por 4 horas, y obviamente cuando hay una crisis o una emergencia hipertensiva arriba de 160, 110, no va a esperar ese tiempo. El establecimiento son 15 minutos en una segunda toma. ¿Por qué? Porque hay que intervenir de una forma más rápida. Recuérdense que la proteinuria ya no es necesaria, ya no es obligante para determinar el problema, solo si la paciente está estable y lo permite, porque claramente hoy tenemos el ratio de proteína creatinina que tiene una correlación directa como hacer una proteinuria de 24 horas. Importante mencionar que si la paciente ya tiene algún componente de disfunción de órgano, porque al final de cuentas los criterios de severidad son eso, ya no se toma en cuenta la proteinuria para establecer el diagnóstico. Eso nos permite intervenir tempranamente. Lo otro es que
se ha fragmentado el problema, un espectro de una entidad que básicamente puede ir evolucionando en diferentes fases. Independientemente de cómo usted la clasifique, básicamente el riesgo ajustado de mayor morbilidad en estas pacientes se incrementa, ¿verdad? Por lo tanto, realmente clasificarlas en que si esta es menos severa que esta, muchas veces lo que hace es simplemente retrasar la intervención. Por eso es importante que estas pacientes se establezca el diagnóstico oportuno desde el punto de vista de que la preeclampsia debe ser catalogada como una emergencia también y por lo tanto se debe tratar como tal y obviamente mejorar los resultados. Y la última entidad que voy a hablar para ir terminando, los últimos 5 minutos, básicamente es el parto prematuro, ¿no? Porque el parto prematuro es una condición muy frecuente que básicamente depende de elementos maternos, pero que el que más impacta es el recién nacido desde el punto de vista de resultados primarios o secundarios. Y es que básicamente el elemento que tenemos de screening también, incluso a principios del segundo trimestre, es la longitud cervical. Y eso se ha establecido en la literatura, que un corte debajo de 25 milímetros es estadísticamente significativo y incrementa sustancialmente el riesgo en una paciente, ¿no? Y por ende, el establecer la longitud cervical o diagnosticar o identificar pacientes que tengan el cuello corto nos permite, con soporte en la evidencia, realizar estrategias de intervención desde etapas tan tempranas como el segundo trimestre, y eso obviamente reducir la probabilidad de un problema tan prematuro y generar obviamente mejores resultados. Entonces, a través de esa herramienta usted puede categorizar a sus pacientes en función a su resultado. Usted puede tener una longitud normal y eso básicamente tiene un valor predictivo negativo cercano al 100%, por lo tanto esa paciente probablemente no tenga un problema. Pero si está en una zona gris, entre 25 y 29 milímetros, hay que reevaluarla cada semana o cada 2 semanas, es decir, darle seguimiento para ver cuál es la tendencia de esa paciente y obviamente no olvidarnos de la intervención o la estrategia que puede reducir o mejorar esos resultados. Y obviamente la paciente que va a tener un cuello corto, en la cual vamos a intervenir ¿con qué? Parece ser que la progesterona viene siendo esa intervención temprana, así como lo es la aspirina para preeclampsia temprana, básicamente que puede nivelar esa balanza y mejorar los resultados desde el punto de vista perinatal. Y es que en efecto los estudios han demostrado que la aplicabilidad de progesterona reduce el parto pretérmino hasta en un 40%, específicamente en las pacientes que se identifican con cuello corto. Y no solo eso, sino que también mejora los resultados desde el punto de vista de morbilidad perinatal y neonatal, ¿no? Por lo tanto, es una estrategia que si se aplica de forma adecuada, cuando uno identifica a las pacientes de forma temprana, va a mejorar resultados. Entonces, en este análisis, independientemente que tenga o no parto pretérmino, la longitud cervical es un elemento, una herramienta básicamente con soporte que genera mejor identificación de estas pacientes, porque no influye, si se dan cuenta, básicamente el tener o no antecedentes. Sabemos claramente que la paciente que tiene el antecedente va a tener mayor probabilidad. Por eso es que hoy en día las diferentes sociedades recomiendan la aplicabilidad de la progesterona vaginal para reducir el parto pretérmino y mejorar los resultados perinatales, específicamente en pacientes con cérvix corto. Entonces, básicamente hice este cuadro resumido de las estrategias desde el punto de vista para parto pretérmino, en la cual nos han mencionado que dependiendo que si tiene o no el antecedente de parto pretérmino, es probable que este grupo sí nos obligue a hacer esa evaluación temprana. Pero es que la incidencia de esta población también puede fallarse si no se realiza. Lo que sí es que cuando usted identifica un cuello corto, la aplicabilidad de la estrategia de progesterona, tanto en embarazo simple como en embarazo múltiple, y también que ya existe evidencia, parece ser, desde el punto de vista de en pacientes con amenaza de aborto, aborto recurrente, es una estrategia que hay que aplicar desde el punto de vista en pacientes de riesgo para mejorar los resultados. Así que agradezco su atención y si hay preguntas y comentarios a la hora. Muchas gracias.
Gracias, doctor, por su interesante conferencia. Continuando con nuestra actividad, me corresponde mencionar al doctor Fernando Rosero Mera, quien es nuestro próximo participante con la conferencia titulada Equilibrio de hormonas y neurotransmisores en el deseo sexual femenino. El doctor Fernando Rosero Mora es médico y cirujano de la Universidad de La Sabana, Salud Sexual y Sexología Clínica de la Universidad de Barcelona, Medicina Sexual y Sexología Clínica en la Clínica de Martí y expresidente de la Asociación Colombiana de Salud Sexual, ASEX, miembro de la Asociación Colombiana de la Menopausia y docente universitario. Con ustedes, el doctor Rosero. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, hablar de sexualidad y así con ánimo bajito no es como tan compatible, ¿cierto? Muy bien. Para mí es un gusto poder estar acá con todos ustedes, poder hablarles de un tema que realmente no es fácil de abordar con las pacientes, como es el tema de sexualidad. Y hemos querido mostrarles una visión diferente y quiero poner sobre la mesa un llamado, y es que el tema de sexualidad cada vez tiene que estar más en la mano del ginecólogo, más en la mano de la atención del médico, porque existe un imaginario muy grande, y tal vez la primera diapositiva me permite llevarlos a esto. Quiero mostrarles que más allá de lo evidente, que es pensar que los problemas sexuales tienen un componente emocional, y muy seguramente si yo les preguntara qué porcentaje corresponde a un problema emocional, muy seguramente muchos de nosotros diríamos que la gran mayoría de las problemáticas sexuales y especialmente el deseo tiene que ver con un componente emocional. Pero quiero mostrarles que la realidad, la evidencia nos muestra una cosa absolutamente diferente. Al día de hoy sabemos que el 80% de las dificultades sexuales de nuestras pacientes tienen que ver con un componente biológico, tiene que ver con un componente hormonal, en donde el factor psicológico lo que hace es perpetuar, agudizar o mantener esa dificultad. No estoy diciendo que el factor biológico sea más importante, lo que estoy queriendo decir es que el punto de partida de muchas de las dificultades y sobre todo en el deseo sexual tiene que ver con un componente hormonal. Sabemos que de ese 80%, las enfermedades crónicas, la utilización de un medicamento de manera crónica tiene que ser o es el responsable de esas dificultades sexuales, especialmente del deseo, de nuestras pacientes. Tenemos también el imaginario de pensar que la sexualidad femenina es tan complicada como esta imagen que estamos viendo, y lo hemos transmitido de generación en generación, y por eso es que muchos de los ginecólogos, muchas de las personas que atendemos a las mujeres, pensamos que esta es la gran realidad y por eso es que no abordamos el tema de sexualidad. Pero en parte esto se debe a la falta del conocimiento frente a la dificultad, a las estrategias de manejo y a la posibilidad de ofrecerle a nuestras pacientes soluciones frente al tema. Otra gran dificultad que encontramos es pensar que a la mujer no le interesa hablar de sexualidad. Una gran mentira. Existen múltiples publicaciones como la que estamos viendo en el monitor, en el que podemos evidenciar que para las mujeres realmente sí es importante el tema. 1 de cada 2 mujeres dice: para mí el tema de sexualidad es absolutamente importante y vital, y es uno de los pilares de la calidad de vida. Viene una subpregunta: ¿será que todas las mujeres están satisfechas, tienen una buena actividad sexual? Aquí nos desprendemos a otro gran interrogante, y es también descubrir que muchas de esas pacientes, muchas de esas mujeres o muchos de nosotros no estamos a gusto con nuestra respuesta sexual, y no solamente estoy hablando de hombres, sino también, como les digo, de mujeres. 1 de cada 2 mujeres sexualmente activa tiene dificultades a la hora de tener o establecer relaciones sexuales, y muchas de ellas las están teniendo simplemente por complacencia, es decir, por complacer a sus parejas y no por un deseo sexual genuino o auténtico que les permita iniciar la relación sexual. Ayer, cuando estaba terminando de plantearme un poco de qué quería hablarles, yo les decía: ¿será que nosotros hablamos de sexualidad porque somos también personas sexualmente activos? Una pregunta nada que ver con el tema, pero me llamó la atención. ¿Quiénes son los médicos sexualmente más activos? Tradicionalmente, ¿quién se lleva la fama? Los cirujanos, ¿cierto? Ok. Esta estadística está hecha sin los sexólogos, porque si no reventaríamos las estadísticas, pero quiero mostrarles un dato. Miren, los más sexualmente activos según esta publicación son los ortopedistas. El 20% tiene más de 10 relaciones sexuales por mes. ¿Dónde estarán los ginecólogos? Aquí.
No estamos mal, pero ¿a qué viene todo esto? Simplemente para traer a colación que nosotros, al ser sexualmente activos, hay un par de estudios que dicen que cuando tenemos una sexualidad satisfecha y a gusto, hablamos más de sexualidad con nuestros pacientes. Entonces también esto es una invitación a que en esa vía nosotros también tengamos una sexualidad satisfecha. ¿Qué tanto hablamos de sexualidad con nuestros pacientes? ¿Hay alguien que lo haga aquí rutinariamente? ¿Alguien habla de sexualidad? ¿Alguien no habla de sexualidad? ¿Alguien no quiere participar en esta estadística? Doctores, esta es la gran realidad, el 4% de nosotros hablamos de sexualidad con nuestros pacientes y el 72% nunca abordamos este tema, pensamos que no es un tema importante. Y quiero contarles que en un par de estudios ha logrado evidenciar que las dificultades sexuales casi calificadas por las pacientes es igual de importante como tener una lumbalgia mecánica. Eso es lo que sufren las pacientes y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. El tiempo de consulta de una disfunción sexual para una mujer son 5 años. Si yo uno esos 3 datos, cuando no hablamos de sexualidad, estoy permitiendo que mi paciente tenga 5 años de una situación similar a un dolor crónico, que creo que definitivamente no es calidad de vida para nuestras pacientes. Los ginecólogos son responsables, son consecuentes con que la disfunción sexual es un tema que deberían ellos abordar, pero lastimosamente menos del 30% de los ginecólogos tienen herramientas. Hablar de sexualidad no es preguntar por la fecha de la última regla, ni con qué está planificando, es hablar si está a gusto con las relaciones, si ha tenido cambios, cómo es su respuesta de autoestimulación, y a eso muy seguramente muchos no llegamos o no podemos abordar. Estudios como este se han hecho en Europa, en Estados Unidos y los resultados son bastante similares. No hablamos de sexualidad a pesar de considerar la sexualidad como un tema importante. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos espacios de entrenamiento, no nos gusta el tema y no tenemos tiempo para hablar de sexualidad. No sé aquí, pero en Colombia contamos con 20 minutos de consulta en el sistema público. Aquí no sé cuánto tiempo hay acá. 15, ¿y lo mismo? ¿Uno será que en 20 minutos puede hablar de sexualidad con una paciente? ¿Qué siente María si yo a los 3 minutos les digo que si tiene orgasmos, que si se lubrica? ¿Rosero me quiere violar directamente o no? O sea, 5 minutos y ya preguntando eso. Es un tema complicado, pero eso no puede ser una excusa para que nosotros no hablemos de sexualidad. Existe una cosa que se llaman las curvas de aprendizaje y así como ustedes se demoraban al principio 1 hora haciendo una cesárea, que hoy en día es muchísimo menos, en la consulta de sexualidad, cuando se tienen las herramientas, cuando se conoce de qué estamos hablando, ese tiempo también se puede objetivar. Cada vez existen más publicaciones serias, revisiones abiertas. La primera que ustedes ven ahí, que es el Journal de Medicina Sexual, hace publicaciones abiertas todos los meses y digamos que es una muy buena forma de empezar a acercarnos al tema. 2017, año en el que más publicaciones de medicina sexual han habido a nivel mundial, por encima de temas emergentes como la insuficiencia renal crónica, que venía siendo uno de los temas que más publicaba. Esto no es un tema solamente de nosotros, los pacientes también sienten vergüenza de hablar de que no tienen deseo sexual porque se nos ha enseñado que la mujer no puede hablar de sexualidad y hemos condenado, existe un lastre social frente a la sexualidad femenina. Si yo con 15 años le digo a mi papá que tengo 2 novias, ¿qué dice mi papá? Bien, un machote, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si mi hija con 15 años me dice que tiene 2 novios? Ese fin de semana no sale, ¿no? Muy bien, entonces miren ustedes como con un ejemplo tan clásico, tan básico, podemos decir que la sexualidad definitivamente tiene un lastre para la mujer y eso hace que exista vergüenza y malestar. Hablemos un poco entonces de deseo, que fue lo que pusimos como tema. Miren ustedes, ¿qué tan frecuente es que las mujeres tengan dificultades sexuales? Hasta el 40% de las mujeres se estima que tienen algún tipo de disfunción o dificultad sexual. Eso quiere decir que de cada 100, 40, y de esas 40, el 11% siente algún grado significativo de malestar o un tema que podríamos definir como angustiante. Si nosotros hablamos del deseo sexual hipoactivo, que es el motivo de consulta que nos trae hoy, el abordaje que queremos hacer, estamos hablando de 7 millones de mujeres en los Estados Unidos, estamos hablando que en los diferentes estudios como el PreSide o los estudios de calidad de vida, estamos hablando de hasta un 36%. Estos estudios cada uno tuvo cerca de 31,000 mujeres, y son unos estudios robustos, serios, que definitivamente van de la mano con ese 40% inicial que yo les decía. Es el deseo sexual hipoactivo el motivo más frecuente de consulta que tenemos los médicos que nos dedicamos a la medicina sexual y muy seguramente sea el motivo de consulta que más frecuentemente les consultan a ustedes las pacientes cuando se decidan a consultar. Este es el PreSide, más o menos lo mismo, 31,000 participantes
y básicamente dice lo mismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disminución del deseo? Es a una paciente que no tiene ganas de tener actividad sexual, que le cuesta empezar la actividad sexual ante la búsqueda de su pareja, y hay un dato que es absolutamente importante: la ausencia o disminución de fantasías sexuales. Las fantasías sexuales son un indicador de la actividad sexual de las personas, diferente a lo que se piensa, que las fantasías solamente se producen durante la actividad sexual. El sustrato que genera las fantasías son las hormonas y los neurotransmisores. Por lo tanto, la ausencia de fantasías sexuales nos está hablando de que ese carro no tiene gasolina, y por más que el carro sea nuevo y esté perfecto, si no tiene gasolina, el carro no funciona. Hoy en día, al 80% que les hacía referencia en esa primera diapositiva tiene que ver con esas hormonas y con esos neurotransmisores que vamos a revisar más adelante. Sabemos que existe un porcentaje muy grande de mujeres que, a pesar de tener la disminución del deseo, no sienten angustia y no consultan, y es en esas mujeres en las que nosotros mandatoriamente deberíamos intervenir para evitar que se produzcan más disfunciones. Diferente a lo que pasa en otras patologías, cuando yo tengo disfunción sexual, llámese deseo o llámese dolor, si yo dejo que pase el tiempo empiezan a aparecer no solamente una, sino que se vuelven múltiples. Es decir, sabemos que en el tiempo las disfunciones sexuales empiezan a abarcar las diferentes fases de la respuesta sexual de nuestras pacientes. Hay que hacer una diferenciación bien importante: desde cuándo empezó la disminución del deseo, es progresiva, y en qué momento se presenta. ¿Por qué vale la pena mencionar esto? Porque eso es lo que me va a permitir a mí diferenciar entre orgánico o psicológico. También es cierto que, si bien está claro que el principal componente es biológico, ante la identificación de un componente psicógeno debo remitir a esa paciente para terapia sexual, o si no, no voy a encontrar una buena respuesta por parte de mis pacientes. Nos toca hablar de respuesta sexual, nos toca hablar de Master y Johnson, y entendemos que Master y Johnson fueron los pioneros en la descripción biológica de la respuesta sexual. Después llegó Ellen Singer Kaplan y empezó a hablar del deseo sexual. Pero ¿cómo entendemos nosotros al deseo sexual? Quiero que lo entendamos desde la biología con tres componentes fundamentales. Un primer componente que serían las hormonas y los neurotransmisores, la gasolina de ese carro del que estábamos hablando. Sin esa gasolina no existe la posibilidad de movilizar ningún deseo sexual. ¿Y solamente hablamos de ausencia? No, también podríamos hablar de exceso, como por ejemplo en el caso de la hiperprolactinemia. Hay un aumento de una sustancia que me termina bloqueando la formación de testosterona. Estoy hablando de aumento o de disminución de hormonas y de neurotransmisores. Segundo factor importante, el sistema nervioso central. ¿Cuál es el órgano sexual más importante que tenemos los seres humanos? ¿Y si uno es el morenito del WhatsApp también? El cerebro, doctores. El cerebro es el que dice sí o no frente a la actividad sexual, frente a la caricia de mi pareja. Mi cerebro, ¿qué dice? No tiene dolor de cabeza, hágale, ¿cierto? Muy bien. ¿Acá también existe el cuento del dolor de cabeza? Muy bien. ¿Qué pasa si esa misma caricia, bueno, no falta el enfermo, qué pasa si esa caricia la hace mi abuela? El cerebro dice, oígame, esto es filial, aquí no hay respuesta erótica. Entonces el cerebro, a pesar de que yo tenga muchas hormonas o muy pocas, el cerebro dice, bienvenido, ¿ok? Y el tercer componente importante serían los órganos de los sentidos, son los que nos permiten a nosotros filtrar toda la información. Yo puedo tener muchas hormonas, un cerebro perfecto, pero si no filtro las señales, pues muy seguramente no respondo frente a la actividad sexual. Dicho de otra manera, no estoy hablando de patologías. A partir de hoy tienen claro ustedes que cualquier enfermedad, cualquier medicamento o cualquier condición que afecte las hormonas, que afecte el sistema nervioso central o los órganos de los sentidos, va a terminar afectando a corto, mediano o largo plazo el deseo sexual de mis pacientes. Y no estoy hablando de enfermedades porque el tiempo no me lo permite, pero sí establecer que mañana cuando hablen, cualquiera de esos componentes va a afectar el deseo sexual. Esta es una imagen un poco densa, yo lo sé. Este es el resumen de todo lo que implica tener una respuesta sexual para el deseo. Esta es la cascada del deseo sexual. Ahora sí entendemos por qué a veces no tener deseo es fácil o tan probable o tan prevalente, porque son muchos los componentes que tienen que existir. Hice la tarea, hice el resumen de tratar de mirar cuáles eran los neurotransmisores más importantes en el deseo sexual y podemos resumir estos 4: dopamina, noradrenalina, melanocortina y oxitocina. Todos estos neurotransmisores facilitan la respuesta sexual, el deseo específicamente de nuestras pacientes. Y dicho de otra manera, ¿qué es lo que nos sirve en la clínica? Cualquier enfermedad que afecte estos neurotransmisores van a producir una disminución del deseo sexual de nuestras pacientes. Citemos una enfermedad. ¿Qué enfermedad les parece que puede llegar a afectar la dopamina? Una muy frecuente.
el Alzheimer, el Parkinson. Entonces por eso encontramos que muchos de los medicamentos que modifican o que regulan estas hormonas producen alteración del deseo sexual de nuestras pacientes. Y también encontramos como indicación off-label, y esto me hace responsable de lo que estoy diciendo, como por ejemplo el bupropion facilitan la respuesta sexual de las pacientes. No van a salir a comprar todos ahora bupropion, ¿no? Pero sabemos que eso mejora el deseo sexual de nuestras pacientes. En los diferentes estudios sabemos que es una medicación que podemos llegar a utilizar. Lo mismo sucede para los otros 3 neurotransmisores. Así como hay unos que la potencializan, también hay unos que los disminuyen, y son 2 principalmente, los opioides y la serotonina. ¿Cuál es el principal motivo de consulta en salud sexual cuando las pacientes están utilizando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina? La disminución del deseo, y por eso es que entendemos que cualquier patología que modifique la serotonina va a terminar modificando el deseo sexual de nuestras pacientes. ¿Qué es el deseo? Una balanza entre factores estimulantes y factores inhibitorios. Eso es el deseo sexual. ¿Cuántas enfermedades, cuántas patologías conocen ustedes que puedan afectar estos 4 neurotransmisores? La lista se vuelve infinita, y por eso es que decimos que el 80% tiene que ver con los neurotransmisores, tiene que ver con un componente biológico. Pregunta difícil, doctores. ¿Cuál de las 3 hormonas esteroideas tiene que ver o es responsable del deseo sexual? ¿Testosterona, testosterona, progesterona o estrógenos? ¿Cuál de las 3? Testosterona. ¿Hay alguien que piense que de pronto no es la testosterona, que piense que es una de las otras 2? Ok, doctores, en el imaginario de nosotros nos han enseñado que la hormona responsable es la testosterona. No vengo a decirles que no, porque efectivamente la testosterona es responsable del deseo sexual. Sin embargo, las otras 2 hormonas esteroideas, progesterona y testosterona, están claramente relacionadas con el deseo sexual, y muchas veces nosotros no las tenemos en cuenta. No sé aquí, pero en Colombia tenemos ahorita una moda de poner los pellets de testosterona frente a la disminución del deseo sexual, y nos encontramos bajo esa condición lo siguiente: pacientes que consultan por disminución del deseo sexual, les ponemos un pellet y al mes vuelven al consultorio y le dicen al médico: doctor, sigo igual. ¿Qué pasa? Que muy seguramente no era solamente la testosterona, y esa paciente tiene ahora menos deseo porque tiene efectos adversos, tiene un hiperandrogenismo, tiene una alteración en el estado anímico, bueno, muchos otros factores, y no caímos en cuenta que pues pronto podía haber algo más. ¿Qué puede ser algo más? Las diferentes hormonas esteroideas, como la progesterona, está claramente relacionada con el estado anímico, está claramente relacionada con la activación de esos 4 neurotransmisores excitatorios y con la inhibición de esos 4 factores inhibitorios. Y aquí podemos ver algunos de esos ejemplos. Tal vez el que más papel protagónico tiene es la primera línea, que son los receptores GABA-A, que acordémonos son los receptores que modulan el estado de ánimo de nuestras pacientes. El estrógeno, doctores, ¿cuántas pacientes tenemos en menopausia que sin dispareunia nos dicen que tienen disminución del deseo sexual? Con dispareunia es diferente porque el dolor intrusivo es una de las causas para no querer tener relaciones, pero muchas de nuestras pacientes no tienen alteración de la lubricación o no tienen alteración de un síndrome geniturinario marcado porque ustedes hormonalmente la manejan bien, pero siguen contándoles que tiene una alteración. Y eso es lo que nos explica un poco cómo el hipoestrogenismo puede ser la causa precisamente de esa disfunción. Los andrógenos, doctores, creo que está clarísimo, está estudiado, es una de las hormonas claves, los mecanismos o los sitios de acción de esa testosterona, creo que lo tenemos evidentemente. ¿Será que estas 4 sustancias son las únicas responsables del deseo sexual? No, la vitamina D juega un papel protagónico, y esto es un llamado para decirles: pídanle a todas las pacientes disminución los niveles de vitamina D. Está estudiado con diferentes publicaciones, evidencia reciente, y esta es una de las cosas que nos dejó la pandemia, en el que logró demostrarse que si yo comparo pacientes de la misma edad que tienen disminución del deseo versus las que no tienen, existe una diferencia significativa en la concentración de la vitamina D. Dicho de otra manera, la hipovitaminosis o la deficiencia de vitamina D está claramente asociada a una de las condiciones de disminución del deseo. ¿De cuánto es esa diferencia? 3.25 miligramos por decilitro. No solamente para el deseo, sino también para la lubricación. Hoy por hoy los médicos de medicina sexual, en donde hacemos mucho énfasis, es vitamina D. No quiere decir que sea la panacea y que sea el tratamiento, pero sí hay que estar con niveles adecuados de vitamina D. Las diferentes publicaciones no hablan de 30 miligramos por decilitro, sino hablan de 40 miligramos por decilitro para garantizar o tener controles adecuados en la función sexual. Hay un dato importante: a más deficiencia de vitamina D, menor deseo. Eso está absolutamente claro también. Entonces vale la pena cuantificar en nuestras pacientes eso.
¿Será que la enfermedad tiroidea tiene algo que ver con el deseo sexual? Definitivamente sí. Per se la patología tiroidea, cuando uno mira los síntomas que produce, pues son síntomas que no son tan favorecedores de la actividad sexual. Cansancio, fatiga, debilidad, resequedad en las mucosas. ¿Quién así quiere tener actividad sexual? Así estemos en Punta Cana, yo no arranco, ¿cierto? Cuesta, definitivamente. Pero ¿qué hay de punto de vista hormonal? ¿Cuál es la explicación de base de todo esto? Acordémonos que cuando nosotros tenemos un aumento de la prolactina, básicamente lo que estamos haciendo es inhibiendo la hormona liberadora de gonadotropinas, y cuando inhibo esa hormona, pues obviamente es entendible que dejo de formar, o mi paciente deja de formar testosterona a nivel del ovario y de las glándulas suprarrenales. ¿Será que los anticonceptivos, me voy a cambiar un poco de tema, ¿será que los anticonceptivos producen disminución del deseo? La respuesta es, doctores, definitivamente sí. ¿Será que todos los anticonceptivos producen disminución del deseo sexual? La respuesta es no. Es frecuentemente un error atribuirle la disminución del deseo al anticonceptivo. El estudio Show nos decía que realmente 2 de cada 5 pacientes con disminución del deseo sexual, la explicación puede ser el anticonceptivo. En la mayoría de pacientes es un antecedente que nosotros no investigamos o que no averiguamos antes de empezar ese anticonceptivo de manera sostenida y regular. Quiero contarles algo que es importante de los anticonceptivos y que tiene mucho que ver con los neurotransmisores. Cuando yo doy un anticonceptivo, especialmente un antiandrogénico, lo que estoy buscando es el control androgénico. Y acordémonos que uno de esos efectos grandes es el bloqueo de la 5-alfa reductasa. Cuando yo bloqueo la 5-alfa reductasa y mi anticonceptivo no es selectivo por ese bloqueo, lo bloquea tanto el periférico como el central, también bloqueo la formación de testosterona a nivel cerebral, y esa es una de las explicaciones de por qué los anticonceptivos producen disminución del deseo. ¿Cuál es la forma para solucionarlo? Un anticonceptivo que sea alfa-1 selectivo periféricamente, que me sirva para el efecto antiandrogénico, pero que a nivel cerebral no modifique mi respuesta y me permita formar otra sustancia que se llama también la alopregnanolona. Niveles buenos de testosterona con niveles buenos de alopregnanolona me garantiza que mi paciente pueda tener una buena respuesta sexual. Voy a salirme un poco del deseo, pero es un mensaje que me parece súper importante siempre contarlo, y con esto termino un poco. Si bien es cierto el deseo es lo que nos trae, o el motivo de la conferencia, muchas veces el tener otras patologías nos puede llevar a tener alteración del deseo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Si mi paciente tiene dolor, ¿será que va a querer tener relaciones sexuales? No, frecuentemente vemos que la paciente se queja por disminución del deseo sexual, nos quedamos con ese diagnóstico, le damos testosterona, le damos filibanserina, lo que podamos darle, pero nos olvidamos y no hacemos una anamnesis para entender que ese motivo, esa es la punta del iceberg, pero que esa paciente tenía, por ejemplo, un trastorno de la lubricación, un trastorno que no le permitía hacer una vasodilatación y que eso la llevaba a tener dolor. Muchas de las enfermedades crónicas que ustedes están viendo acá son las responsables de la alteración de la lubricación, y esto es un mensaje importante, no todo es hormonal. Las enfermedades crónicas son responsables de la mayoría de trastornos de la lubricación. Frecuentemente y típicamente veo yo mujeres en menopausia hormonalmente manejadas perfectamente, y voy a contarles una historia a ver si les parece similar. Paciente que está en menopausia, ustedes les empiezan tratamiento hormonal y a los 21 días vuelve y le dice: doctora, muchas gracias por el tratamiento hormonal, pero sigo con dolor en las relaciones sexuales. ¿Ustedes qué hacen? De pronto modifican un poco las hormonas, de pronto le ponen un lubricante y se va para la casa. Vuelve a los 21 días y le dice: doctora, usted es muy chévere, pero sigo con dolor en las relaciones sexuales. Ya empieza a complicar un poco el paciente, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Muy seguramente le ponen un hidratante vaginal y vuelve a los 21 días, ¿y qué hacen? Si están en Colombia me la mandan a mí, salieron del problema, pero acá ¿qué hacemos? Ese paciente muy seguramente usted empieza a decir: óigame, pero ¿qué está pasando? Ese paciente, cuando llega al consultorio, lo que yo lo descubro en la mayoría de casos, hasta en un 20%, es que tiene una enfermedad crónica que no está siendo manejada correctamente. Esto es una invitación para decirles que muchas veces la alteración de la lubricación no es un tema hormonal, sino es una enfermedad crónica. Y se los explico con este ejemplo. Imagínense ustedes 2 pitillos, 2 pajitos, como se diga acá, para 2 sorbetes, para tomar gaseosa. El de la izquierda y el de la derecha, y abajo tienen 4 granos de arroz. Si yo les pido mentalmente que pongan esos 4 granos de arroz en los 2 tubitos, sería algo parecido a esto, ¿ok? Le voy a pedir el favor a alguien: doctor, ¿cuál de los 2 tubos se tapa primero, el de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda, ok. Ahora voy a cambiarle un poco el nombre a esto, le voy a poner al de la izquierda arteria vaginal y al de la derecha arteria coronaria. ¿Cuál de las 2 se tapa primero? ¿La coronaria? La izquierda, ok, perfecto. Tenemos en el imaginario pensar que siempre que hablamos de taponamiento o obstrucción pensamos en arterias coronarias. Queda claro hasta acá que se tapó primero la vaginal.
Ahora voy a hacerle la pregunta cambiando la palabra granos de arroz por la palabra técnica de dislipidemia. Entonces la pregunta es, con una paciente que tiene hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, hipertensión arterial, diabetes, ¿en dónde tiene síntomas primero? ¿En el corazón o en la vagina? En el corazón. ¿Alguien más está a favor del corazón? Doctores, tenemos metido en la cabeza que obstrucción es igual a corazón. Les estoy poniendo la explicación gráfica y esto surge de la teoría del diámetro arterial, en el que las arterias de menor calibre se tapan primero frente a las enfermedades crónicas. Hablar de disfunciones sexuales, hablar de disminución del deseo y hablar de alteraciones en esta esfera definitivamente es hablar de riesgo cardiovascular. Los estudios nos dicen tener disfunciones sexuales o, dicho de otra forma, los pacientes que han tenido infarto, hombres y mujeres, 3 años antes tuvieron alteración de la lubricación o de la erección. Veo caras de preocupación, no es que se vayan a infartar mañana, no. Quiere decir que tenemos 3 años para modificar la respuesta. Hablar de sexualidad no es hablar de un lujo, es hablar de una condición en la que la disminución del deseo puede ser el síntoma centinela de una alteración de la lubricación en la que yo tengo que intervenir. ¿Ok? Como dijo mi ex, terminamos. Muchas gracias.